Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Loría y soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy vamos a hablar acerca de un nuevo estudio, una nueva publicación, que es el Índice de Burocracia en América Latina, que publica Atlas Network. En esta edición del año 2022 participan 12 países. Y para entrar en detalle, nos acompaña hoy Sari Levi Carciente. Ella es de Venezuela, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y es la coordinadora general del proyecto. Muchísimas gracias, Sari, por acompañarnos. Un placer, Luis, un privilegio. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte por acá. Sari, contanos acerca del proyecto, de qué se trata, cómo nace, qué mide. Bueno, pues bien, como tú bien sabes, Luis, la mayor parte de las empresas en América Latina son micro, pequeñas y medianas. Es prácticamente el universo de las empresas en la región y es de ello en lo que se soporta la familia latinoamericana para su subsistencia, por decirlo de alguna manera. Ellas generan inclusive el 60% del empleo formal, pero solamente aportan el 25% del PIB. Y cuando vamos a ver qué es lo que pasa con estas empresas, nos damos cuenta que el entorno externo a la empresa es un elemento que las impacta de una manera muy importante. De ahí que todo lo que tiene que ver con las instituciones, las regulaciones y la calidad de los servicios y en particular la burocracia que se les impone para mantenerse legal y formalmente, es muy importante en esa falla en la productividad. Entonces, nuestro objetivo es justamente evaluar cuáles son esas características de la burocracia en la región, cómo impacta específicamente a la pequeña empresa y tratar de ofrecer luces a los hacedores de políticas públicas, a los empresarios y a la ciudadanía en general, de qué hacer para superar este flagelo. Y hay un elemento adicional que me gustaría señalar. Generalmente cuando hablamos de burocracia, lo vemos asociado a la merma en productividad. Pero hay otro elemento adicional que vale la pena destacar, y es que además de impedir la generación de valor a largo plazo, genera incentivos perversos a la corrupción. Y eso debilita la confianza y la cohesión social. Y en la búsqueda de un desarrollo armónico en nuestras sociedades, pues este es un elemento vital a atender. Eso digamos que fueron, nuestros elementos impulsores del proyecto. Y esta ya es nuestra segunda edición, ambas apoyadas por Atlas Network, y en la cual participaron un conjunto de centros de la región latinoamericana que son parte a su vez de esta red. Específicamente, ya que tú estás aquí, tengo que decirlo, Ideas Lab ha participado por el caso Costa Rica. Y bueno, tú mismo has visto la importancia de avanzar en este proyecto. Sí, gracias por la introducción, Sari. Y, digamos, ¿qué le dice, digamos, este reporte, este informe a los encargados de política? ¿Qué le dice a los empresarios? ¿Qué le dice al ciudadano común, a la persona que busca trabajo? O sea, ¿es relevante esto para estos grupos? Es totalmente importante y sobre todo para un pequeño empresario que, como todos bien sabemos, a veces emerge de la iniciativa de una persona, quizás con un socio, un par de asistentes. Imagínate tú si toda la vida de ese empresario se tiene que dedicar a hacer trámites burocráticos, cómo se desarrolla su empresa, cómo crece, cómo atiende a su cliente, cómo mejora su producto. Entonces, claro, nosotros lo que hicimos fue tratar de buscar
una métrica que nos ayudara a hacer una evaluación en el tiempo y también una evaluación comparativa, porque esas comparaciones, aunque a veces pueden parecer odiosas, nos permiten también extraer lecciones de otras regiones, otros países, a veces nuestros más cercanos vecinos. Y específicamente, ya entrando a los resultados del proyecto, te puedo decir que el promedio de número de horas al año que destina una pequeña empresa única y exclusivamente para el cumplimiento de los trámites burocráticos es de un promedio de 548 horas al año. El número en sí mismo es abrumador, pero ¿qué significa 548 horas? Se dice que una empresa trabaja entre 1.360 y 2.250 horas al año, dependiendo del sector, el número de días laborales, etc. Entonces estamos hablando que el 30% del tiempo de un trabajador se destina únicamente a esto. Piensa tú en una empresa que puede empezar con 2 empresarios o 2 socios. Pues uno de ellos tiene que dedicarse única y exclusivamente el 30% de su tiempo a llevar y traer papeles a los entes públicos para cumplir con las regulaciones. Pero además de que yo te estoy hablando que son 548 horas, ya ese 30% es abrumador, quisiera decirte que la dispersión que encontramos en la región es muy elevada. Varía en un promedio, en el caso de Brasil, en 180 horas, hasta llegar a 1.062 horas en el caso de Venezuela. Es decir, en el caso de Venezuela estamos hablando de más de un 60% del tiempo laboral del trabajador únicamente para cumplir estos trámites burocráticos. Y que vale la pena señalarlo, estos no son los trámites requeridos para abrir una empresa. No, estos son los trámites que después de que tú ya has abierto la empresa, después de que tú ya has pasado ese calvario, son los que tienes que hacer continuamente durante el año para mantenerte legal y formalmente. Algunos hay que hacerlo una vez al año, otros trimestrales, otros mensuales, otros quincenales, incluso hemos visto trámites que hay que hacerlo una vez por semana. Entonces, obviamente, este es un elemento que bien vale la pena revisar con mucha atención. Y Sari, me parece que digamos, la respuesta es obvia, pero esto, digamos, este tiempo que tienen que dedicar los pequeños empresarios a cumplir con todos estos trámites afecta sus oportunidades de desarrollo, afecta su productividad, bueno, la posibilidad de que estas empresas también le devuelvan a la sociedad, de generar empleo. Entonces, digamos, ¿cuál es la importancia que existe, digamos, de identificar primero dónde es que están esas distorsiones, ¿verdad? Que dificultan el desarrollo de actividades productivas y cómo, digamos, puede ayudar este trabajo a identificar oportunidades de intervención para eliminarlas? Como tú bien has dicho, casi que la respuesta es obvia, ¿no? Es evidente lo importante que es atacar este flagelo. Pero lo que logramos en este estudio no es que simplemente vamos a ofrecer un número promedio, sino que quedan identificados uno a uno todos los trámites que realizan las empresas, inclusive por tipo de trámite y en cada sector económico, porque no son los mismos trámites a los que está sometida una empresa en el sector primario, en el secundario o en el terciario. Y realmente no en todos los países tenemos la misma importancia de los sectores o de las actividades productivas. Y una característica de nuestro estudio es que atiende específicamente a aquellas actividades productivas más representativas en cada país. Y como te decía, se ha levantado toda una base de datos donde están cada uno de los trámites, sea que sean asociados al empleo, a la administración o específicos por actividad productiva, identificando el tipo de trámite,
el ente ante el cual hay que realizarlo, la frecuencia con la cual hay que hacerlo, el tiempo que consume, si está digitalizado o no, y por supuesto luego tenemos la suma de todos esos tiempos. Pero teniendo esa base de datos, tú puedes lo que llamamos realizar un mapa de ruta personalizado, hecho a la medida para cada país. Porque si hay algo que caracteriza a la región latinoamericana es su heterogeneidad. Lo hemos dicho anteriormente con la dispersión de los tiempos, pero si nosotros inclusive nos vamos al detalle de las actividades, aún mayor es la diferencia. Entonces, justamente la información que ofrece es para que sea explotado en el buen sentido de la palabra por los hacedores de política pública, pero también es un mapa muy útil para un empresario a la hora de ver qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que cumplir y no caer terriblemente en manos de canales informales inapropiados que pueden al final costarle mucho más caro que haberlo cumplido de una forma debida. Y por supuesto, permite también a la ciudadanía poder hacer la debida contraloría y la debida presión para la agilización de los trámites. Y hay un tercer punto que quisiera destacar, que es muy importante, que no solamente es agilizar los trámites, es también eliminar aquellos que observemos que son inapropiados, porque la idea no es simplemente hacer la jaula más amplia o más cómoda, sino eliminar barrotes de la jaula, en el buen sentido de la palabra, para que la ciudadanía, la actividad empresarial pueda desarrollar su productividad, su potencialidad y, por supuesto, generar el bienestar debido a toda la familia latinoamericana. Y un tema que mencionaste de pasada, Sari, el tema de la corrupción, ¿verdad? El tema de la corrupción en América Latina y, bueno, la corrupción ligada con el desarrollo de actividades productivas es, digamos, un mal común, lamentablemente, en América Latina. ¿Cómo puede ayudar, digamos, este índice, esta publicación a, no sé, inyectar más transparencia, a dar alguna guía de cómo combatir esta corrupción ligada con el desarrollo de negocios? Pues mira, como bien decías, este es un tema muy importante. Es un tema importante desde todo punto de vista, ético, productivamente, socialmente. Es quizás uno de los problemas más graves de nuestra región. Y en la medida que tú generas una maraña de trámites, incumplibles algunos, por lo engorrosos que son, lo consumidores de tiempo que son, pues obviamente van a aparecer canales informales y opacos para tratar de superar ese problema. Entonces, la idea de mostrar esta base de datos es poder desentrañar, eliminar todos aquellos elementos que no son necesarios, agilizar aquellos debidamente, identificar aquellos nudos críticos, porque hay veces que observamos que hay un ministerio o un ente en un país que es el que demanda el 80% de los trámites. ¿Qué está pasando? ¿Por qué demanda tanto? ¿Cómo hacerlo más eficiente? Y en la medida que todos sepamos cuáles son los elementos a cumplir y logremos que ellos sean fáciles de cumplir, pues la corrupción no tendrá un caldo de cultivo para procrear. Y eso me parece que es uno de los elementos medulares para el desarrollo de nuestra región. Sí. Bueno, este estudio, Sari, volviendo al caso de Costa Rica, es particularmente relevante. Nosotros en Ideal Labs publicamos también anualmente el capítulo que tiene que ver con el índice de libertad económica que publica el Heritage Foundation, haciendo el análisis para el país. Costa Rica se ubica entre los países más libres de América Latina. De hecho, este año ocupó el lugar número 1 de acuerdo con este ranking.
pero curiosamente, a pesar de estar entre ese grupo de privilegio en términos de libertad económica, el ingreso per cápita del país es menos de la mitad de ese grupo de países más libres. Y si uno ve el detalle de los rubros que analiza este índice, en 4 de ellos estamos muy bien, en el único que estamos mal es el que tiene que ver con la regulación. Entonces, este estudio realmente, digamos, le habla directamente a los costarricenses en el sentido de que nosotros, como me gusta repetirlo, somos un paraíso natural, una isla de paz, pero somos un infierno regulatorio. Y si trabajamos en eliminar, digamos, estas distorsiones regulatorias absurdas que generan costos, generan inversiones de tiempo innecesarias y que, bueno, que básicamente nos condenan a una buena parte de las empresas digamos, a productividades limitadas, entonces podemos realmente aspirar a mejorar muchísimo el ingreso de todos los ciudadanos. Entonces realmente lo veo como una herramienta, ¿verdad? Una herramienta realmente útil para los encargados de política, para los empresarios, Totalmente. para los ciudadanos comunes, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, en realidad Costa Rica en el índice queda bastante bien ubicado. Está en el segundo lugar con 297 horas al año. Pero cuando tú te vas a ver el detalle, te das cuenta que, por ejemplo, en lo que son los trámites de administración de operaciones, todo lo que tiene que ver con pago de impuestos, manejo de desechos, vehículos, pues lo tienen buenos niveles. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la administración del empleo, la contratación, todos los recaudos exigidos para las diferentes contribuciones asociadas al empleo, pues ahí está por encima de la media. Entonces, fíjate que inclusive quedando bien colocada, tú observas claramente, gracias al levantamiento específico de la base de datos, cuáles son los elementos más urgentes de atacar. Pero inclusive luego además podrás verlo por sectores. Y en cada sector económico puedes ver cuál es el que consume más tiempo y cómo hacerlo de una forma más apropiada. Entonces, la idea de tener una métrica comparativa es la mejor forma de nosotros lograr, primero, información que nos permita saber a dónde enfocar nuestros esfuerzos. Y segundo, nos permite evaluarnos en el tiempo, cómo hemos mejorado a partir de las políticas que hemos hecho, y si hay alguien que lo está haciendo mejor que nosotros, pues aprender de ellos. Entonces, siempre digo que las métricas tienen esa valía, nos permiten aprender de lo que hacemos y de lo que otros hacen. Y es una forma de hacerle seguimiento y de lograr mayor transparencia, porque la idea no es decir lo he hecho mejor y la gente no lo siente, es qué he hecho, cómo mejoré, cómo logré mejorar ese resultado, y entonces ahí sí le puedo demostrar a mi ciudadano cómo voy avanzando en el camino del desarrollo, que es el que todos necesitamos y deseamos. Muchísimas gracias a Sara Levy, coordinadora general del proyecto de Índice de Burocracia en América Latina de Atlas Network. Esperamos que también nos acompañes para el lanzamiento del índice ya para el específico para Costa Rica. Acá hablamos un poco en general del proyecto, de la naturaleza, de la metodología y de lo que esperaríamos ver en ese reporte. Pero un gusto tenerte por acá, Sari. Un placer estar con ustedes y un privilegio el que hayamos podido trabajar juntos, porque creo que ha sido una experiencia maravillosa.